Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a estudiar calor y temperatura, dos conceptos que sin duda parecen lo mismo, pero hay diferencias importantes entre ellos, las cuales vamos a aclarar pertinentemente. Podemos observar en la imagen en la pantalla un hermoso espectáculo de fuegos artificiales. La física y la química, bueno, es como un dato curioso, están indisolublemente ligadas. Podemos ver que en este espectáculo el bario está produciendo una explosión color verde. El cobre, específicamente el carbonato de cobre, da lugar a una explosión color azul. El estroncio está produciendo rojo, ¿sí? El titanio es responsable de destellos blancos y plateados. El magnesio, por su parte, incrementa el brillo y la luminosidad de las explosiones. Esto es para que veamos que la ciencia no puede estudiarse por separado. La física y la química, insistimos, están indisolublemente ligadas. Ahora, vamos a iniciar entonces el estudio con el calor. Primero vamos a estudiar el calor. ¿Qué es el calor? Bien, el calor es una forma de energía. Hay que comenzar con esto bien claro. Es una forma de energía que fluye de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Siempre va a tener esa característica. Fluye de los que tienen mayor temperatura a los de menor temperatura. Ahora, el calor se mide con un aparato que se llama calorímetro, el cual lo estamos observando aquí en la pantalla. Esto es un calorímetro. Hay que distinguir la temperatura, que ya la estudiaremos más adelante, que se mide con un termómetro, pero el calor es entonces medido con el calorímetro. Bien, cuando hagamos problemas de calor, es importante saber en qué nos va a dar el resultado. Ok, el calor entonces vamos a obtener su resultado en estas dos unidades, que son las calorías o los BTUs. ¿Qué son los BTUs? Es la abreviatura de British Thermal Unit, unidad térmica británica. Pero hay que profundizar un poco más. ¿Qué es específicamente la definición de caloría y de BTU? Bien, una caloría es la cantidad de calor aplicada a 1 gramo de agua para que eleve su temperatura 1 grado centígrado. ¿Qué es un BTU? Es la cantidad de calor aplicada a 1 libra de agua para que eleve su temperatura 1 grado Fahrenheit. Recordemos que 1 libra equivale a 454 gramos, aproximadamente medio kilogramo. Entonces, entendiendo bien esta definición, imaginemos que aquí en este vaso de precipitado tenemos 1 gramo de agua, 1 gramo de H2O. La cantidad de calor que le tenemos que suministrar a este gramo de agua para que eleve su temperatura 1 grado centígrado, de 14.5 a 15.5, esto es una caloría. Si habláramos en el sistema inglés y en lugar de 1 gramo de agua tuviéramos aquí 1 libra de agua, para que esto se elevara su temperatura 1 grado Fahrenheit, estaríamos hablando de un BTU. Una vez que hemos comprendido los conceptos básicos del calor, vamos a proceder a estudiar la temperatura. ¿Qué es entonces la temperatura? Es una magnitud física, no es una forma de energía, a diferencia del calor. Es una magnitud física que nos indica qué tan caliente o fría es una sustancia con respecto a otra que se toma como base. Allí tenemos una primera diferencia con respecto al calor. Ahora, la temperatura, a diferencia del calor que se mide con un calorímetro, la temperatura se mide con un termómetro, ¿sí? En 4 escalas diferentes. En grados Celsius, en grados Fahrenheit, en grados Kelvin o en grados Rankine. Bien, vamos a estudiar un poco de cada una de estas escalas. Los grados Celsius
fueron propuestos por un sueco que se llamó Anders Celsius. ¿Cómo propuso Celsius su escala termométrica? Bien, él utilizó la fusión del hielo, el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua a la presión de una atmósfera. Eso significa al nivel del mar, para dividir su escala en 100 partes iguales, y cada una de ellas equivale a 1 grado centígrado. Entonces, así fue como se determinó la escala Celsius, que también se llama escala centígrada, dicho sea de paso. Ahora, ¿cómo se determinó la escala Fahrenheit? Esta escala fue por un físico polaco, aquí lo tenemos en la pantalla, Gabriel Fahrenheit, y él hace prácticamente lo mismo que Celsius, pero en lugar de utilizar el punto de fusión y de ebullición del agua, él utiliza una sustancia que se llama cloruro amónico, el punto de congelación y de evaporación del cloruro amónico, para determinar su escala termométrica. Eso fue lo que hizo Gabriel Fahrenheit. ¿Qué pasa con Kelvin? Vamos a ver ahora a Kelvin. Aquí lo tenemos en la pantalla. Kelvin propone su escala donde el 0 grados Kelvin es la menor temperatura posible. Es decir, donde la energía cinética de las moléculas es 0, donde ya dejan de moverse, donde ya no hay una temperatura más baja. Eso es lo que él propone. Finalmente, vamos a ver la escala Rankine. Aquí tenemos en la pantalla al ingeniero escocés William Rankine. Él relaciona su escala con los grados Fahrenheit, con la diferencia de que todos los valores son positivos. Esta escala prácticamente ya está en desuso. Sin embargo, es preciso que la conozcamos porque se utilizó mucho tiempo en los Estados Unidos en actividades de ingeniería, también en la Gran Bretaña, en actividades de ingeniería y también algunas otras en la automotrices sobre todo, pero insisto, actualmente ya está en desuso. Ahora hay algo importante. Decimos que hay estas 4 escalas para medir la temperatura. Vamos a conocer algunos tipos de termómetros. Uno de ellos, muy usual, prácticamente todos lo conocemos alguna vez que nos hemos enfermado y nos hemos tomado la temperatura, lo tenemos aquí, es el termómetro de mercurio. ¿Sí? No requiere mayor explicación, pues estamos muy familiarizados con él. Pero cuando necesitamos medir temperaturas muy muy bajas, tenemos aquí un termómetro que se llama de alcohol. Como podemos ver, aquí tenemos, vamos a indicar temperaturas ya muy bajas, menos 30 grados, menos 20, menos 10. Entonces, si se requieren medir temperaturas muy por debajo de 0, se utiliza el termómetro de alcohol. Al contrario, si lo que queremos es medir temperaturas muy altas, se utiliza el termómetro de resistencia. Se le llama así porque se basa en el principio de que la resistencia eléctrica de un conductor aumenta de manera directamente proporcional a su temperatura. Observemos que aquí está midiendo 2896 grados centígrados. Ya que hemos comprendido los fundamentos más importantes de la temperatura, vamos a continuar con las formas de transmisión de calor. Son 3. La primera es la conducción. Es la propagación del calor a través de un cuerpo sólido debido al choque entre las moléculas. Vamos a entender ese diagrama que está aquí en la pantalla. Se está acercando una varilla de metal a una flama. Entonces, la conducción del calor va a ir en la dirección que estamos señalando, de izquierda a derecha. ¿Por qué? ¿Por qué se va a calentar este extremo que estamos señalando con el láser en la parte derecha? Porque las moléculas que están en el extremo caliente, aquí, empiezan a vibrar. Al calentarse empiezan a vibrar, a chocar unas con otras. Y la energía empieza a transmitirse uniformemente
a través de toda la varilla hasta que calientan el otro extremo. Esta es entonces la forma de transmisión de calor que se da principalmente en los sólidos y se llama conducción. Vamos a ver ahora cuál es la segunda forma y se llama convección. La convección es la propagación del calor ocasionada por el movimiento de la sustancia caliente. Se da en líquidos y en gases. Vamos a entender qué está ocurriendo aquí en este vaso de precipitado en el cual hay agua corriente. Al calentarse el líquido aquí al fondo, donde lo estamos señalando, la temperatura aumenta. Entonces el agua, esta porción de líquido aquí, se va a dilatar, va a aumentar su volumen. ¿Qué va a ocurrir? Por consiguiente, va a disminuir su densidad. Por lo tanto, al disminuir su densidad va a subir, aquí lo estamos señalando, va a subir y va a ser reemplazada, esta agua va a ser reemplazada por agua más fría. El agua que está aquí, entonces va a bajar, es agua que tiene mayor densidad y entonces va a ser un ciclo continuo, como se está indicando con estas flechas. En una casa-habitación ocurre lo mismo. La habitación de la parte superior es más caliente. ¿Por qué? Porque el aire caliente, al igual que en este ejemplo que acabamos de describir, tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. Entonces la convección es la forma de propagación del calor que se da en los líquidos y en los gases. Finalmente tenemos la radiación. Aquí está. Es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas, incluso en el vacío, a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la energía que nos llega del Sol es un ejemplo clásico de la radiación. Hay que destacar que cuando la radiación llega a un objeto, una parte se absorbe y otra se refleja. Los colores oscuros absorben la radiación y los claros la reflejan. Por eso, en los climas cálidos es usual ver a las personas utilizar ropa clara para reflejar la radiación. Aquí observemos este ejemplo. Esta lata de la parte izquierda está pintada interiormente de negro. La lata de la parte derecha está pintada de blanco. Las dos tienen la misma cantidad de agua. Pero la lata que está pintada de negro, en la parte interna se va a calentar más que una lata pintada de blanco, ya que absorbe mejor la radiación que proviene del Sol. Por último, vamos a hacer unos problemas que implican conversión de unidades de calor. Necesitamos conocer unas equivalencias de conversión. Así como nosotros podemos transformar nuestros pesos a dólares o a euros, también podemos transformar entre diversas unidades de calor. Una caloría equivale a 4.2 joules. Un BTU equivale a 252 calorías. Un kilojoule equivale a 1000 joules. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Cabe destacar que el prefijo kilo significa 1000, es un dato de cultura general. Por eso, un kilómetro son 1000 metros. Un kilowatt son 1000 watts. Un kilobyte son 1000 bytes y así sucesivamente. Bien, entonces ahora el primer ejercicio que vamos a resolver, vamos a ponerle inciso A, va a ser convertir 0.9 BTUs a calorías. Lo primero que tenemos que hacer es colocar lo que vamos a convertir aquí, 0.9 BTUs. Y vamos a abrir una H, un factor de conversión. BTU está arriba, lo tenemos que colocar abajo para que sea factible de cancelarse. Aquí lo vamos a convertir a calorías. Y observamos nuestro factor de conversión. Un BTU equivale a 252 calorías. Lo vamos a copiar aquí tal cual. Un BTU son 252 calorías. BTU está arriba, se va a cancelar con BTU abajo. Y nuestro resultado final nos va a quedar en calorías. Ahora, ¿cómo se resuelve esto?
se va a multiplicar de manera lineal, así se va a multiplicar y el resultado se va a dividir entre lo que tenemos abajo. Entonces, con la calculadora, 0.9 por 252 nos da 226. Aquí nos da 226.8 calorías. Dividido entre 1, pues en realidad nos va a dar lo mismo. Y ya terminamos nuestro primer ejercicio. El inciso B. Convertir 3.870 joules a kilojoules. Ya dijimos, paso número 1 es colocar lo que queremos convertir, 3.870 joules. Abrimos nuestro factor de conversión. Joules está arriba, se coloca abajo. ¿A qué lo vamos a convertir? A kilojoules. Observamos la equivalencia, 1 kilojoule equivale a 1000 joules. Entonces yo coloco 1 kilojoule son 1000 joules. Joules arriba y joules abajo se van de vacaciones. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar de manera lineal y dividir entre lo de abajo. Entonces, 3.870 por 1, 3.870. Entre 1000, en su calculadora, esto da 3.87 ¿qué? Kilojoules. Hemos terminado nuestro segundo ejercicio. Inciso C. Convertir 0.32 calorías a joules. Colocamos 0.32 calorías. Abrimos nuestro factor de conversión. Calorías está arriba, lo coloco abajo. Aquí lo voy a transformar a joules y observo que una caloría equivale a 4.2 joules. Entonces yo digo, una caloría, 4.2 joules. Caloría arriba, caloría abajo, se van de vacaciones. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar de manera lineal, dividir entre lo que tengo abajo. Entonces con su calculadora, 0.32 por 4.2 dividido entre 1. El resultado nos va a dar 1.34 joules. Siempre hay que poner la unidad de la que estamos hablando, joules. Último ejercicio, inciso D. Lo vamos a hacer al revés. Convertimos calorías a joules, ahora van a ser joules a calorías. 162 joules a calorías. Colocamos 162 joules. Joules está arriba, se va a poner abajo. Ahora ponemos aquí calorías. Observamos la equivalencia. Una caloría, 4.2 joules. Una caloría, 4.2 joules. Arriba, abajo. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar lineal, dividir entre lo de abajo. Entonces, 162 por 1, 162. Entre 4.2 me va a dar 38.5 calorías. Hemos terminado.